y ahora les presento a la mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era, pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad, antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por ahí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se vería libre de la ardua tarea de pescar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos en sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando en el extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay!, gritó el hombre mientras el corazón se le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían atemorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay!, volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo viniera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua y formaba nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay!, gritó el hombre mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr, pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. La mujer lo seguía por todas partes, incluso había agarrado un poco de pescado y mientras él se arrastraba en pos de sí. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando permaneció tendido en la oscuridad, mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, gracias a los dioses, gracias al cuervo y a la misericordiosa Sedna. Estaba a salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer y a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus manos y hablando con dulzura, como pudiera hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno, desenredó los dedos de los pies, después los tobillos
y siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones y utilizó unos cuantos cabellos suyos para hacer arder un poco más el fuego. De vez en cuando la miraba mientras seguía ella envuelta en las pieles, y no se atrevía a decir ni una palabra, pues temía que aquel pescador la sacara de ahí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño. Se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico, y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras hasta el hombre dormido y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió y bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón que palpitaba tan fuerte como un tambor. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar: carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor a todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo. Y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno con el otro, después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera nueva y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron. A partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. Bien, pues, ¿qué les ha parecido el cuentito? Este se desarrolla en el contexto de la cultura del pueblo inuit, que quiere decir pueblo. Los seres humanos tienen una diosa que es mujer, la poderosa diosa Sedna. El cuento se ambienta en un lugar inhóspito, frío, la tundra helada. Hay un hombre en una barca y un iglú. La naturaleza se muestra cruda, apenas habitada. El cuento funciona más bien en un plano simbólico. El fondo se difumina con la intención de focalizar nuestra atención, dando absoluta relevancia a la relación que se va tejiendo en torno al pescador y a esta mujer terrible que él arranca del mar. Al inicio, nosotras vemos que aparece la fugaz imagen del padre que de una manera brutal y sin que conozcamos los motivos desencadena la desgracia porque arroja a la mujer a un acantilado. Pero bueno, no conocemos la desgracia y los motivos más que nada, pero sí podemos imaginarnos cuáles podrían ser los motivos para que un padre rechazara a su hija tanto como para tirarla por el acantilado. A lo mejor no quiso ella contraer matrimonio con el hombre que él había escogido. O a lo mejor ella quería tener 2 maridos. Han dicho que en la cultura inuit las personas pueden tener 2 maridos, ¿no? La mujer esqueleto permanece tendida en las se va hasta el fondo del mar, ¿no? Hasta que el hombre la pesca. Y entonces vemos esta persecución, bueno, un poco graciosa, ¿no? También, en el que el hombre no cesa de ser perseguido hasta que vence su miedo.
Ujú. Y acepta la naturaleza de ella, se compadece de ella y la recompone. Solo entonces la mujer esqueleto se muestra en todo su poder. Literalmente esto es lo que nos dice el cuento. Nosotras como mujeres estamos bien en el entendido de que muchas veces nos habremos encontrado en estas muertes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando dejamos de ser niñas, hay un descanso, como una lápida, descanso sinónimo de lápida, un sepulcro, una muerte, ¿no? Cuando vamos siendo jóvenes o adolescentes y hay otra etapa que se cierra, es otra muerte, ¿no? Cuando cerramos esta etapa de ser las hijas de la familia, las hijas de papá y mamá, se cierra otra vez esta etapa. Y otras etapas en las que cuando somos madres, cuando tenemos a los hijos, cuando estuvimos embarazadas, este momento en el que relaté el cuento ya murió y ahora estamos en otro momento. ¿Sí me explico? Entonces, estos descansos son los que nos va hablando el cuento, ¿no? Y el pescador no es tanto el hombre externo. Acuérdense que los personajes, los arquetipos del cuento pueden estar en nosotras, ¿no? Es como nuestra psique masculina que nos hace fuertes y nos dice, vamos, levántate, yo te abrazo y te recompongo y te vuelvo a armar para que quedes desenredada. Y bueno, tiene que ver con un universo onírico, un universo de sueños, porque mientras el hombre duerme, o sea, la psique duerme, ella se alimenta de su tristeza, de su única lágrima que resbala por la mejilla y canta sobre los huesos, para poder curar sus soledades, ¿no? Acuérdense cómo en el tambor es un instrumento mágico que dice que al sonar llama a los espíritus que están destinados a existir. Por eso se hacen con pieles de animales viejos que resuenan, ¿no? Entonces, los espíritus, por ejemplo, los tambores que se adornan con cascabeles son tambores que llaman a los espíritus infantiles de los niños y de las niñas. Y el tambor tiene un gran significado. El pompón del corazón, y el corazón también está en nuestro centro. Por eso, cuando no nos encontramos para volver a este camino, ¿no? Ábrete camino, lo que hacemos es preguntar, ¿dónde está el alma? Y es, ¿dónde está mi centro? ¿Dónde está mi corazón? ¿No? Lo mismo cuando alguien se va, alguien que nosotros queremos mucho, decimos como que se lleva nuestro corazón. Pero cuando la persona regresa de su largo viaje, el corazón regresa a su sitio. La partida y la venida del corazón. Eso es infinitamente bello. Ella se refugia en el interior del iglú, en su casa, ¿no? Es que es dentro del iglú es una casa helada. Cansada, no tarda en dormirse. Cuando se despierta no puede dejar de asombrarse de que alguien la haya reconstruido, ¿no? Y es así como la mujer esqueleto, o como cuando nosotras quedamos en los huesos, pues volvemos a sobrevivir. Todo lo que sueña aparece en el iglú mágico, menos la carne que le falta. Por eso cuando ella canta sobre los huesos, empieza otra vez pues a regresarle la vida, ¿no? En estos casos el canto y el ritmo son como sinónimos o esencia del cambio. Y siguiendo esa cadencia de vida, la carne brota de nuevo sobre los esqueletos. De este modo, pues, la mujer renace. Entre los arquetipos del cuento encontramos el hielo que es el frío de la tundra helada, como el viento de muertos, como el frío de muertos. Una expresión muy común en este tiempo en nuestra cultura oaxaqueña. La lágrima, beber de la tristeza de nuestros propios errores y aprender de ellos. El canto sobre los huesos, como la loba, ¿no? Y bueno, finalmente el relato. Fíjense qué enseñanza, porque en todas las culturas y en todos los tiempos del mundo no hay una sola cultura que no honre a sus muertos con los funerales, ¿no? Los funerales del primer momento
tradicionalmente se dice son para la noche que pasa, la última noche que pasa con la familia, ¿no? La primera noche que acompaña la familia cercana a la persona, esta tradicional vela que le decimos, ¿no? Y después de esa primera noche se llama y se da el aviso a los amigos, a la demás familia, esperando que quien no estaba cerca venga para encontrar todavía a su difunto, ¿no? Generalmente son 3 días de funerales de este dolor, de este arrancarse, ¿no? Primero, ¿no? Son 3 días. Y en los 9 días que siguen, o sea, 6 días y 3 son 9, para completar este ciclo de duelo, se llama a los amigos, a los vecinos y a la comunidad para que acompañe ese momento a toda la familia, ¿no? Quienes no hemos estado en estos funerales, ¿no? Y finalmente, de esos 9 días se completan otros 31 días hasta llegar a los 40. Por este número, dicen las numerólogas, pues que tiene que ver con los elementos de la naturaleza, ¿no? Y finalmente, para cerrar el primer ciclo de duelo es hasta completar 1 año, porque en ese año la casa tiene que tomar, o el lugar donde vivió la persona tiene que tomar ciertas modificaciones, ¿no? Y entonces, generalmente todo el primer año, pues, es, bueno, hasta te sientas y lloras un poquito y sigues trabajando y estás desempolvando, cocinando y te vuelves a sentar y lloras otro poquito y así pasa todo el año del primer duelo. En Oaxaca, decía yo, estos funerales y esta conmemoración por la que hoy estamos atravesando, tiene que ver desde luego con la belleza, pero también el horror, ¿no? Porque a mucha gente nos da miedo esta partida, ¿no? Tiene que, entre esta belleza, pues están las flores, porque flores son una expresión de estos elementos de la naturaleza con el trabajo humano. Es el símbolo del amor, por eso también la poesía mexica, ¿no? El gran poeta Netzahualcóyotl decía que cuando morimos solo flores y solo cantos quedarán cuando hayamos partido de esta tierra, ¿no? Y tiene razón. Además de las flores, que son este símbolo del amor, el canto, ¿no? ¿Y qué hacemos durante las velas, ¿no? Ya llega la banda, ya está cantando la última palabra, ya está cantando El Dios nunca muere, ya está cantando los sones fúnebres. El canto, o sea, entre la belleza de la música, pero el horror, ¿no? Porque mucha gente todavía está choqueada e impactada por esa separación, ¿no? También nosotras, cuando algo nos sucede hacia el interior, pues estamos todas choqueadas, ¿no? Por eso el canto es tan profundo. ¿Vieron qué profundo es este cuento, no? Creo que es tremendamente como el mar, ¿no? Y también estamos entre la duda y la certeza de que si pasó o no pasó hasta que yo lo vea. Me viene a la mente un comentario que alguien me hizo en esta pandemia. Dice, es que parece que cuando se muere alguien que conocemos, parece que no lo estamos viviendo, porque no lo estamos viendo, no podemos acompañarlos. Este ciclo de duelo en muchas familias no se ha cerrado y va a ser necesario que se cierre, porque en tanto estos ciclos de duelo no se cierran, se van abiertos por la vida como heridas, así como si yo me cortara en mi mano o mi pie donde me cortara, así voy a tener una herida dentro de mí, ¿no? Bueno, pues también está entre la belleza, decía yo, estas ofrendas con las que se honra a quienes vienen del Mictlán para estar unos días con nosotros, ¿no? Las frutas, otra vez el fruto de la naturaleza con el trabajo humano, el alimento, el mole, la comida y la bebida solemne, el mole y el chocolate, el pan de yema, el pavo, el guajolote, ¿no? Las tortillas, el mezcal, la bebida de las deidades, los cigarros, el tabaco, ¿no? Que es como los inciensos, pues el espíritu, el honrar, el venerar, ¿no? Y esa es la belleza. También nos deja entre la soledad desgarrada
pero también la compenetración más profunda, porque cuando las personas mueren, nosotras morimos un poco con ellas. Igual en nuestros descansos, en nuestras propias muertes, morimos un poco, pero esa que fue, esa mujer vieja que se tenía que morir, vive un poco en nosotras, porque entonces nos deja entre la sabiduría, dejando atrás la inexperiencia. Qué bonito cuento, qué hermoso. Y yo, pues, ¿qué puedo decir en estos momentos en que es tan fina la línea, tan delgada entre la vida y la muerte? Pues que, hay un símbolo. En el altar se coloca un arco de cañas. Uh-huh. A veces es un arco estilizado, ahí en la Sierra Sur no es tan así semicircular, sino que es un cuadrado, y ahí le van pegando las flores y le van tejiendo también las frutas. El arco significa la trascendencia y el infinito, porque en realidad no morimos, como dije, solo trascendemos. Las energías siguen vivas. Sin embargo, esto es pues un poco doloroso y difícil de entenderlo, ¿no? Bueno, pero esa es parte de la muerte, es parte de la vida. Como dije, este momento que leí el cuento ya murió, este es otro momento donde lo estamos explicando. Y es otro momento al que trabajé ayer y es otro momento y es otro momento, ¿no? Es el Guendanaviani zapoteca. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la vida no es la muerte, porque la vida no tiene opuesto. Y eso solo es sabiduría. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.